Listo, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por asistir a este espacio que desde la parte de la Universidad Autónoma de Occidente hemos brindado pues para los estudiantes, para el público en general, con el objetivo de poder potenciar habilidades que de verdad son habilidades que este siglo XXI ha traído y que todos nos toca que aprender. Son habilidades que son, yo creo que ya son esenciales y básicas para cualquier tipo de carrera en la cual usted se encuentre. Anteriormente, hace muchos años, el tema de programación, el tema de electrónica, el tema de diseño, pues eso era como muy exclusivo pues de aquellas carreras que se relacionaban mucho. ¿Sí? Carreras como pues electrónica, mecatrónica, la informática, el que programaba era porque era ingeniero de sistemas solamente y ya pues el tiempo nos ha mostrado que eso no es así. Hoy en día hasta el economista, hasta el financiero, hasta el biólogo, hasta el bacteriólogo, son personas que necesitan trabajar con datos y como necesitan trabajar con datos, pues obviamente hace parte de la programación, sea la profesión que sea, y por eso esta convocatoria está abierta para todos, porque es un curso que vamos a manejar estas semanas, desde hoy 22 hasta el 3 de diciembre, enfocado a tener todos esos principios básicos de la algoritmia para poder enfrentarnos a cualquier lenguaje de programación, aprender de electrónica y que ustedes puedan desarrollar sus proyectos bien interesantes de base tecnológica. Entonces me presento, algunos pues los conozco, algunos de pronto no los conozco, he visto aquí en la lista muchas personas conocidas y me alegra mucho que estén aquí presentes. Y como les digo, esto es un curso para aprovechar, es un curso bastante práctico. La idea es que vamos a ver pues, temas teóricos, pero también vamos a practicar mucho porque pues, la idea no es convertir este espacio solamente en brindar y brindar información, sino que les permita a ustedes practicar en sus proyectos personales. Entonces me presento, mi nombre es Juan Manuel Núñez Velasco, pues soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones, trabajo en la Universidad Autónoma de Occidente como docente pues del área de ingeniería. Pues uno en la ingeniería pues uno sabe de todo, pero a la vez uno se especifica en algo. En lo que yo me especifico prácticamente tiene que ver mucho con el tema de programación, todo el tema de desarrollo de productos, es lo que más me gusta hacer, como convertir una idea y desarrollarlo en productos, todo el tema de ciudades inteligentes, todo el tema que yo le llamo pues programación, diseño, es como mi fuerte, ¿no? Uno siempre en la parte de ingeniería, pues uno se enfoca en algo y esto es lo que yo prácticamente he trabajado todo este tiempo. Hoy pues vamos a analizar esta clase que tiene que ver con fundamentos de computación, porque si queremos aprender a programar y empezar a meternos en este mundo tan bonito de la programación, pues necesitamos conocer los fundamentos de la computación, qué es la computación, y hoy veremos todo lo que tiene que ver con la algoritmia básica, porque es que si nos vamos a enfrentar a futuro a programas que ya en el mercado se encuentran, a programas muy famosos, que hoy vamos a mencionar un poco de ello, pues son programas que necesitan la base. Y yo siempre digo, el buen programador es porque tiene una muy buena base que le permite pues avanzar en estos temas. Entonces quiero felicitarlos a ustedes por haber tomado esta decisión. De verdad que me parece una gran decisión y ver que ustedes se van a enfrentar pues a un reto bien interesante. Posiblemente muchos de ustedes ya sepan muchas cosas de las que vamos a ver, posiblemente algunos es totalmente nuevo lo que van a ver y esa es la idea, ¿no? Que podamos pues avanzar en este proceso. Vamos entonces a arrancar. Después de ver mi presentación, yo ya estuve viendo pues como la lista de ustedes. Nosotros vamos a trabajar fuertemente pues estos jueves. Y pues el objetivo principal que yo tengo para ustedes, que al final del 3 de diciembre ustedes me digan, bueno, Juan Manuel, yo ya prácticamente tengo la base de programación para enfrentarme a cualquier lenguaje. Eso es mi objetivo, ¿no? Desarrollar todos los conceptos básicos de la algoritmia y la programación. Lo interesante de este curso es que vamos a ver programación tanto software como hardware. Es decir, vamos a aprender a manejar programación que tenga que ver con aplicativos y también vamos a manejar programación que tenga que ver con hardware, con todo lo que significa sensórica, vamos a capturar datos, vamos a aprender a hacer comunicaciones con hardware y obviamente pues para poder llegar a ese nivel pues vamos a tener que aprovechar estos conceptos básicos para poder llegar allá. Y lo importante es que usted pueda aplicar estos conocimientos en este momento que yo les voy a brindar a ustedes en su contexto laboral, en su contexto estudiantil, en su contexto, en ese momento muchos de ustedes pueden estar haciendo proyectos personales y yo sé que les puede servir muchísimo. Más que ustedes me vean como un tutor en ese momento, pues a partir de hoy tienen una persona que les puede colaborar en cualquier contexto que ustedes necesiten, de programación, de diseño, en el tema de solución de problemas.
Entonces, darle la bienvenida a todos ustedes, espero que aprendamos. Ya los conoceré pues en el tiempo ustedes, porque pues, vamos a trabajar a través de proyecticos también. Vamos a hacer unos proyecticos bien interesantes del curso. Cada uno va al final, por decirlo así, para poder graduarse del curso y obtener su certificado de este curso, pues va a tener que hacer un pequeño proyecto acerca de algo que usted esté haciendo en su vida real. Ya les explicaré más o menos en qué consiste. Porque yo siempre digo, o sea, si uno no aprende con proyectos, es muy difícil también uno plasmar ese conocimiento que de pronto el profesor le va a brindar en estas semanas. Bueno, entonces, arrancamos. Herramientas de trabajo que vamos a utilizar, pues yo voy a tratar de compartirles todas las herramientas que la Universidad Autónoma pues, nos pueda brindar para ustedes. Yo sé que aquí hay personas que son de la universidad, también quiero resaltar que hay personas que están de la parte industrial, también hay personas que están en otras universidades fuera de Colombia, y eso me parece muy interesante porque pues, nos transmite ese conocimiento y en algún momento vamos a aprender también de esas personas, de su contexto laboral, etcétera. Vamos a trabajar con el Classroom. A muchos de ustedes les pido el favor a las personas que no se han registrado en la publicidad que se les envió, que ustedes vieron en algún momento, regístrense para yo tener los datos de ustedes, poder compartirles un espacio donde vamos a trabajar colaborativamente, como es el Google Classroom, en donde pues ahí les voy a enviar la información, todas las guías, las tareitas chiquiticas que hagamos y todo lo referente al curso. Y también vamos a trabajar con plataformas como el Google Drive, en algún momento que queramos pues trabajar con programas un poco más pesados, de que su tamaño sea bastante pesadito, y eso pues lo vamos a aprovechar al máximo en esta herramienta. Bueno, ya tenemos 21 personas, muy bien. Y quiero arrancar con esta frase. Esta frase, pues, la verdad la concluí yo, ¿sí? La concluí porque yo dije, me parece muy interesante ver cómo el mundo se está moviendo. Y es una palabra, es una frase que yo saqué y que de pronto muchas personas van a decir, uy, este profesor tan exagerado. Pero es que es verdad, o sea, cuando digo delito no es pues un delito a causar daño a alguien, o sea, es porque prácticamente si no sabemos programar hoy en día, pues nos vamos a perder de las oportunidades, ¿sí? Las oportunidades gigantes que tenemos hoy en día en el mundo laboral. Es muy curioso hoy en día ver que hay personas, por ejemplo, que tienen su carrera muy bien hecha, muy bien formulada, saben mucho, pero va a llegar un momento que necesitan de pronto analítica de datos, y esa analítica de datos hace que ustedes necesiten de verdad programar. Entonces, por eso el delito lo digo entre comillas, ¿sí? Porque el mercado es muy dinámico y se van a dar cuenta ustedes en el transcurso de estas semanas que hoy en día todo es programación, o sea, todo es programación, desde hardware, software, necesitamos programar. Entonces, esa frase quería arrancar, como les digo, es muy fuerte, suena muy fuerte, pero el delito entre comillas, porque si no, vea, la competencia es muy fuerte y hace que de verdad las personas que tengan habilidades de programación sobrevivan. Miren que ante situaciones de pandemia como la que hemos vivido hoy en día, lo que se ha mantenido como a flote, lo que se ha mantenido como en todo este tema es el tema de la economía digital. La economía digital es algo que aumentó en pandemia. Los trabajos de programación aumentaron en pandemia. Los contratos de programación o programadores aumentó en pandemia, y más con el distanciamiento social. Es decir, que se requiere sí o sí el monitoreo remoto, el trabajo remoto, programar algunas máquinas. La programación está en todo. Entonces quería arrancar con eso para poder que ustedes tengan muy claro a qué hacemos referencia. ¿Qué quiero en este curso? Pues ya para aprovechar y ya arrancar en forma, quiero aprovechar este espacio para decirles a ustedes que vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con software, ¿sí? Y vamos a trabajar mucho lo que tiene que ver con hardware, ¿sí? Que es lo que hace llamativo también el curso, porque a muchos de ustedes les interesa la parte pues de sensado, sensores, actuadores, programación con microcontroladores, microprocesadores, CPUs, pero también hay personas que les gusta el tratamiento de los datos. ¿Qué pasa cuando yo ya utilizo un equipo y prácticamente aprovecho eso para poder transmitir datos de un punto a otro? Eso lo vamos a trabajar, y también vamos a trabajar el tema de las comunicaciones. Entonces miren que es un curso corto pero sustancioso que vamos a ver. Y les comentaba ahorita en un inicio, pues que yo quiero que ustedes hagan un proyectico de curso, o sea, no lo vean, aquí yo no voy a calificar a nadie ni nada, véanlo como algo para aprender, pero yo quiero que ustedes piensen en algo, ¿sí? Y les voy a dejar con este interrogante el día de hoy. Quiero que piensen en una situación, problema que usted tenga en su contexto laboral, en su casa, que usted pueda resolver con el tema de programación, diseño y electrónica. Que usted diga, ah, mira, yo trabajo en esta área, en esta industria,
y me gustaría pues censar algo, programar algo. Piense en un problema, ¿sí? Piense en un problema para que al final pues que terminemos este curso, usted me diga, ve, traté de resolver esto fue lo que hice, con lo que hemos visto en el curso, para que de verdad le encontremos como un objetivo y un sentido también a todos estos temas que vamos a ver. Entonces, les dejo ese interrogante. Piensen en una situación, problema, piensen en una necesidad que ustedes tengan para poder pues trabajar todos los temas del curso, ¿sí? Eso les va a permitir a ustedes avanzar genialmente en la aplicación de esos conceptos. Yo sé que muchos de ustedes aquí son estudiantes, muchos son trabajadores, colaboradores, y yo sé que necesidades y problemas son lo que tienen. Entonces, aprovechemos este espacio para eso. Y quiero que lo que hagan ustedes, de verdad, pues, genere valor. ¿Y qué significa que genera valor? Que piensen en soluciones que de verdad sean diferenciadoras a lo que ya existe. Porque si desde un principio nosotros pensamos así globalmente, nos permite pues trabajar en esa generación de valor que tanto queremos, cómo ser diferente a los demás. Y eso yo quiero que se les quede antes de arrancar pues con el contenido del curso en forma, que usted siempre que piense en una solución trate de generar valor, ser diferente a los demás con su solución para que de verdad pues usted genere una competitividad. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quería arrancar esta introduccióncita del curso. Recuerden, vamos a arrancar con computación hoy. Todo el tema conceptual de computación. Vamos a trabajar números binarios hoy porque hay que entender los números binarios, cómo funciona la comunicación de una CPU con mi programa, qué es un algoritmo, cuáles son las partes de un algoritmo y arrancamos pues en forma con la parte práctica en las próximas semanas. ¿Listo? Entonces, me gustaría escucharlos rápidamente. Saludos. Unas cuantas personas que me cuenten cómo están, qué expectativas tienen del curso. Me gusta escucharlos antes de arrancar. ¿Qué les parece? ¿Por qué se motivaron? Pues, profe, a mí me gustó mucho, pues, por el tema, la programación me atrae mucho, entonces me llamó la atención que creaste, pues, se creó este Open Lab, así para reforzar los conocimientos que ya he adquirido, entonces tengo buenas expectativas del curso. Ok, muy bien. Leonardo, muchas gracias, Leonardo, por tu opinión. Epa. ¿Alguna otra persona que quiera comentar por qué le motivó, qué le llama la atención de este tema? No, me pareció muy interesante todos los temas que trata porque, pues, a diferencia de mi compañero que ya tiene los conocimientos, yo apenas voy a adquirir los conocimientos. Soy un estudiante del primer semestre de mecatrónica, entonces me sirve bastante para la carrera Uy, súper y bien. para seguir haciéndole. Muchas gracias. Cerraste el micrófono. Creo que, por acá Cerraste. creo que por acá nos acompaña también una profesora de la Universidad Autónoma, la profesora Valentina. ¿Cómo estás? ¿Sí me escucha? Para que me interesa que también estén acá los profes. Chévere. Tatiana nos acompaña desde Canadá. ¿Cómo estás, Tatiana? Ay, tenía miedo que mencionaras mi nombre. Interesante. ¿Qué te No, bien, pues tengo un poquito de idea, pues gracias a también lo que tú me enseñaste en algún momento y a la parte de la maestría, pero igual siento que necesito como reforzar un poco más eso y más para el proyecto que me encuentro desarrollando acá. Entonces, pues Súper. apenas vi la publicidad y vi como la temática y dije, Sí, aprovechemos. no, y muy interesante porque pues, lo vas a aplicar en lo que tú estás haciendo y la idea es que aprovechemos todas esas bases de conceptuales de algoritmia. O sea, yo pienso, yo siempre Sí, digo, exacto. uno cuando se enfrenta a un lenguaje de programación, sea el que sea un Java, un Python, lo que sea, a veces no es tan difícil el lenguaje, lo que sí es difícil es la lógica. ¿Cómo arranco? ¿Sí? Porque eso es como el dolor de cabeza de los programadores es ese. ¿Cómo de verdad yo creo algo de la nada y cómo yo parto desde la lógica, más no parto desde lo conceptual de sintaxis? Yo siempre digo, antes de uno ponerse a echar código, como dice uno vulgarmente, uno tiene que pensar muy bien qué es lo que quiere resolver y cuál es la lógica de programación. Entonces yo pienso que eso te va a brindar muchas herramientas para lo que estás haciendo, Tatiana. Bienvenida. Me alegra mucho que yo sé que es tarde allá, pero las ganas de aprender. No, solo una horita. ¿No ahorita? Ah, bueno, Sí, solo una horita. estamos bien desde Sí, sí, Canadá. sí. Súper Gracias. bien. Bueno, creo que también nos acompañan desde la parte industrial. Por acá, ¿quién tenemos? Joana. Buenas tardes. Buenas tardes.
Mi nombre es Joana Moreno, soy microbióloga. Mi conocimiento respecto al tema es bastante bajo. Como lo mencionaste, en mi formación universitaria no recibí conocimiento al respecto, pues porque en su momento simplemente esto era para los ingenieros, nada más. Pero Sí. pues hoy por hoy nos vemos enfrentados a un análisis de datos que tenemos que hacer de forma macro. Sí, ya no es a la minucia como de pronto antes, sino que ya tenemos millones de datos y tenemos que saberlos interpretar para poder realmente ejecutar las acciones en pro de lo que requiere el proceso. Súper bien. Entonces, en mi caso, pues yo estoy en el área de biotecnología y digamos que cuento con muchísimos datos porque que la planta se monitorea desde muchas variables, pero son tantos datos que no sabemos qué hacer con los datos y por lo tanto no sabemos cómo aplicarlos a nivel de la parte biológica. Entonces, pues aquí estoy Súper, con mucho bienvenida. interés para aprender y muchas gracias. No, súper bien, bienvenida. Interesante ver estos puntos de vista y lo que dijo fue muy vital. Anteriormente el concepto de la programación solamente era supuestamente para los ingenieros. Hoy en día todo el mundo tiene derecho a programar, desde el más chiquitico. Conozco personas desde el colegio que ya están programando y es porque ya la era digital es una realidad. El que no esté en la era digital, pues obviamente no compite, ¿sí? Y hoy en día todo el tema de las habilidades hace que usted tenga que tener este tema como transversal a lo que usted hace para poder que usted genere valor con sus soluciones. Entonces, bienvenidos a todos. Me alegra mucho conocer estos puntos de vista para arrancar en forma, pues, nuestro curso. Entonces, hoy vamos a trabajar con la introducción a la algoritmia, ¿sí? Y por ende, pues, si vamos a hablar de algoritmia, pues tenemos que hablar de computación. Ya vamos a mirar qué son los algoritmos, todos estos temas. Voy a cerrar aquí y les comparto mi tablerito porque yo no soy muy amante a las diapositivas. Yo soy muy amante a rayar. Entonces, yo pues casi no uso, algunas diapositivas las uso como para mostrar esquemas, pero a mí me gusta como más que todo rayar y esa es como mi metodología que más me llama la atención. Entonces ya les voy a compartir por acá, denme un momento, cierro la diapositiva y les muestro la pizarra. Entonces vamos a arrancar ahorita con el tema de la computación. O sea, ¿qué es la computación? Y vamos a mi pantallita. Y por aquí está mi pizarra. Pero antes de arrancar con esto, quiero darles un videito introductorio, ¿sí? Un video que lo escuchemos todos, ¿sí? Y ese videito tiene que ver mucho con la realidad, con lo que pasa, por ejemplo, en el mundo. Es un video que ya tiene unos añitos ya el videito, pero nos explica por qué estos grandes genios de las plataformas de servicio, de los que enseñan programación, cómo ven desde el punto de vista de una persona como el dueño de Twitter, el dueño de Facebook, el dueño de Microsoft, cómo ellos ven el tema de la programación. Entonces quiero que le prestemos atención rápidamente a este video. Y este video es muy interesante porque su título dice, todos deberíamos aprender a programar. Entonces, me confirman si hay audio, ya lo voy a correr, y me confirman si hay audio, por favor. Ya va a arrancar. ¿Sí hay audio? No se escucha. Se escucha. Bueno, déjame entonces yo miro a ver cómo le comparto el audio. Denme un momento. Compartir audio a la computadora. Listo, perfecto. Ya ahí ya va a arrancar. Aquí va. What do you want to be when you grow up, Olivia? An astronaut. I want to be a fashion designer. A basketball player. I want to be an actor. A doctor. A teacher. A chef. An artist. What do you want to be when you grow up? A mermaid. Pero yo quito acá, vuelvo y corro. Do you know what a computer programmer is? Yeah, no. 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 I think it's something that has codes and is able to decode a mystery. I think that they... Wait, what? Computer programmer?
Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, you know, whatever you want. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or you know, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than you know, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. Well, if it's fairly simple, why aren't there more of us doing it? Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of 1 million people. So, how do you start? I was obsessed with maps when I was a kid, and cities specifically. So I taught myself how to program. I had a very clear goal of what I wanted to do, which is to see a map of the city on my screen and play with it. Put things on the map, move things around the map. See what was happening in the city, how it worked, how it lived, how it breathed. The best early thing was actually using software to decide when the classes in my school would meet, and that put me in a position to decide which girls were in my class. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. When I finally learned a little bit of programming, that blank wall resolved into a bunch of doors, and you open them, and finally you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated. You understand the structure of it. It's a really serene feeling to have completed that. It took me some time to realize that creating things with your hands or creating code, creating programs is just a different way to express creativity. I think right now there's a big emergence of the culture of making. People who make their own scarves and hats, people who write their own apps. Now it's just limited by your imagination and sort of what kinds of ideas what kind of understanding can you build into the computer so that it can do these things that were previously impossible? All great things are built in teams when you collaborate with other smart people. You're testing your ideas, you're stimulating each other. That's what makes us successful. It's not some flash of brilliance by somebody who then codes 24 hours a day for 3 weeks. It's what happened. The magic happens when we're all on the collaborating. There's a much greater need in the world for engineers and people who can write code than there will ever be supply. And so we all live these very charmed lives. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food. Breakfast, lunch, and dinner. Free laundry. Snacks. Even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative.
I went on the Bureau of Labor Statistics for the United States, and there's about a third of the pie that's all the things you would expect. It's, they're working in the government, they're working in typical technology jobs. But then, like, the rest of the pie, and it was the majority of the pie, just split down into these little teeny slices of every industry imaginable. And what it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. So you guys, what else? Who else has an idea of what we can change with our programming? What else can we do? Tiffany? What I saw my students take away from using Scratch and programming in our classroom is that they were willing to push through problems. It really builds critical thinking, it builds problem solving, and it's something that they can then apply to math in the classroom or their reading skills. We integrated science with this programming, and I saw my scores go up 30%. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids. And when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. It's important for these kids. It should be mandatory to be a citizen on this planet, to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No? No? I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Bueno, muchachos, entonces ahí les quería compartir este pequeño video. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué opinan de ese video? Miren que grandes personajes, ¿no? Grandes personajes del mundo hablando acerca de la programación. ¿Cómo lo ven? Rápidamente, unas opiniones. Están muy callados. Jorge, ¿iba a hablar Jorge? Miren que en este caso uno puede ver pues, opiniones muy interesantes. Es una habilidad, o sea, es una habilidad saber programar. No es que uno tenga que ser pues, el super genio. Lo que pasa es que sí tiene mucha determinación. ¿Por qué? Porque siempre hay que trabajar con la lógica matemática. O sea, la lógica matemática para mí, en mi punto de vista, en la experiencia que llevo con el tema de la programación, es de suma importancia para poder entender los algoritmos, para poder entender el computador. Y por eso nosotros vamos a arrancar por ahí hoy, entendiendo el computador. O sea, si no entendemos cómo funciona un computador, cómo funciona su lenguaje natural, pues es muy difícil de verdad darle instrucciones a esa CPU para poder arrancar. Entonces es muy importante siempre, cuando trabajemos con programación, entender la parte computacional. ¿Sí? ¿Alguna conclusión del video? Quiero escucharlos. Por acá veo a Andrés, Felipe.
otro profe. ¿Cómo está, Andrés? ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te pareció el video? Bueno, muy interesante. Lo que dice el video nos hace ver claramente que la programación no debe ser un tabú para los estudiantes. Debe ser primeramente una forma de crecimiento personal, porque cuando uno desarrolla el conocimiento lógico y la solución de problemas usando ese razonamiento lógico, el crecimiento personal es verdaderamente evidente. Entonces creo que lo más importante es que todos, o sea, programar no es algo para todos, lógicamente, pero para aquel que le gusta esta área de la ingeniería, no tenga temor ni tenga miedo de enfrentarlo. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Andrés, por tu opinión, interesante. ¿Otra opinión? Ya para arrancar. Bueno, entonces arranquemos por acá. Vamos a arrancar entonces con la parte computacional, ¿sí? Vamos a arrancar con la parte computacional que tiene que ver pues con todo el tema de algoritmia y computación. Entonces, yo les dije a ustedes pues que yo soy muy de rayar y quiero explicar pues el tema inicial así. Cuando uno habla de programación, algoritmia, pues primero uno tiene que hablar de la famosa computación. O sea, ¿qué es la computación? Normalmente cuando uno ve este tema, pues uno se imagina el ordenador, ¿cierto? Y el ordenador pues es como el elemento más importante porque ahí es donde hay partecitas que hacen que ejecuten lo que uno quiera. Yo siempre tengo una frase. Cuando uno habla de computación, pues obviamente hay que hablar de la CPU. ¿Sí? ¿Y qué significa la CPU? Y eso, por ahí tenemos que arrancar. Es la unidad central de proceso. ¿Y qué es la unidad central de proceso? Si lo queremos ver ya a nivel ya físico, pues la CPU nada más y nada menos que es un chip. ¿Sí? Un chip que se le llama procesador. Todo computador, llámese un portátil, una laptop, un desktop, un escritorio, un celular, todo tiene una unidad central de proceso o CPU. El chip es vital para que él reciba órdenes, ¿sí? Todas las órdenes que yo quiero que él reciba son órdenes que él va a interpretar en un lenguaje natural. Resulta que los chips, todos estos chips, hablan un lenguaje muy natural. Y el lenguaje natural de estos chips es un lenguaje binario. Es decir, que para poder nosotros como programadores darle a entender a la CPU, que es un chip de un computador, para que ejecute todo lo que nosotros queramos, necesitamos comunicarnos en este lenguaje. Pero resulta que la programación es muy bonita, ¿por qué? Porque es que programar en este lenguaje, pues no es nada sencillo. Porque cuando hablamos de binario, y lo vamos a ver ahorita, hablamos de sistemas solamente con dos estados, unos o cero. Puro números binarios es 1 o 0. Ya lo vamos a ver en detalle qué significa. Entonces imagínense uno programar binariamente una CPU para que haga lo que uno quiera, pues es súper complicado. Para eso aparecen los famosos lenguajes de programación. ¿Sí? Los lenguajes de programación nos permiten, a partir de un código, una sintaxis, poder darle órdenes a esa CPU, pero en un lenguaje más abstracto para nosotros como humanos, más fácil de entender. Porque las personas que programan binariamente, ya lo vamos a ver en la clasificación de los lenguajes de programación, se van a dar cuenta que hay personas que trabajan mucho en la parte del lenguaje máquina, que le llaman, o hay personas que trabajan en lenguajes de alto nivel. Y aquí es donde está la esencia de la programación. Entender de primerazo cómo funciona la parte binaria y luego pasar a la parte de lenguajes de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Tal cual como cuando uno aprende un lenguaje nuevo.
¿sí? Cuando uno aprendió el español, pues obviamente uno lo aprendió desde pequeño porque escuchaba, seguía una gramática, una sintaxis, igualito, ¿sí? Si queremos programar en algún lenguaje que exista en el mundo, tenemos que aprendernos como si fuésemos a aprender un idioma, desde cero, aprender cómo funciona su sintaxis, cómo la CPU entiende las órdenes, y aquí es donde hay un mito, que la gente cree que la CPU es súper inteligente. No, el inteligente es usted como programador que le dice a la CPU qué quiere que haga. Y la CPU hace lo que usted le ordene, lo que usted quiere que haga. Él la ejecuta. Pero ojo con esto, él lo va a resolver de manera binaria. Es decir, que nosotros para poder trabajar aquí en los lenguajes de programación necesitamos hacer este paso, ¿no? De convertir algo que va a estar en código y algo que va a convertirlo binariamente. Es decir, que aquí va a haber un aparatico que más adelante vamos a ver que se llama el compilador. ¿Y el compilador qué es? Es un software que lo que hace es convertirme el código que nosotros vamos a hacer en el lenguaje binario. Entonces, gracias a esto es que los lenguajes de programación se dividen en dos. En lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. ¿Qué significa eso? Que para poder programar una CPU, que es nuestro núcleo importante para que sigan nuestras órdenes, pues cuando trabajamos lenguajes de alto nivel es porque aquí utilizamos sintaxis de código. O sea, una sintaxis como tal que ya está predeterminada de código y que el humano lo entiende muy bien. Y cuando hablamos de bajo nivel, significa que vamos a trabajar con un lenguaje que le llaman lenguaje máquina. ¿Y qué es el lenguaje máquina? Pues nada más y nada menos que 1, 0, 1, 0, 1, 0. A lo Matrix, ¿no? Cuando uno veía en Matrix la película, todos esos numeritos de 1 y 0, 1, eso es un lenguaje máquina. Entonces ustedes dirán, ¿uno por dónde empieza? Bueno, eso depende de la experticia que uno vaya agarrando. Yo particularmente siempre empiezo, para poder entender a programar algo, siempre arranco por aquí, entendiendo la lógica de programación. Y ya dependiendo de lo que uno necesite como aplicación, ahí sí trabaja lenguajes de alto nivel o lenguajes de bajo nivel. Por ejemplo, a mí me toca a veces trabajar mucho en lenguajes de bajo nivel. Me toca que trabajar con puros binarios. ¿Por qué? Porque a mí me gusta programar chips en la parte electrónica. Lo vamos a ver aquí en el curso también. Pero cuando hago aplicaciones que tengan que ver con el computador, un lenguaje, por ejemplo, en Java, en Android, cosas que tengan que ver pues con algún lenguaje más famoso, ahí sí lo trabajo en lenguajes de alto nivel. Entonces miren que depende de la aplicación. En algún momento nosotros aquí en el curso vamos a estar en alto nivel y vamos a trabajar en bajo nivel. Pero para poder entender la computadora pues necesitamos arrancar por la parte binaria. ¿Qué es un número binario? ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte? Todos esos conceptos pues los vamos a ver a continuación. Porque si no, cuando estemos sentados en un código, va a ser muy difícil saber a qué equivale tal instrucción, a qué equivale tal valor para que la computadora haga de todo. Entonces tenemos dos lenguajes de programación, lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel, y todo gira alrededor de la computadora, o sea, de la CPU. O sea, la CPU, imagínense que es como un chipcito, o sea, con puras paticas, millones de paticas internamente están conectados con puros transistores, que son elementos de silicio, para poder que esa interconexión de transistores pues permita recibir órdenes de entrada como un proceso industrial, ¿no? Y es lo que saca es órdenes de salida como un proceso. Pero la CPU tiene unos parámetros muy importantes a identificar. Gracias al concepto de CPU, está hecha de un material semiconductor muy famoso en el mundo, como lo es el silicio. El silicio es un material semiconductor. ¿Qué significa un material semiconductor? Me permite conducir en algún momento energía y en otro momento no. En pocas palabras, encendido y apagado. Eso es lo que significa un material semiconductor. El más famoso del mundo es el silicio. Que, por ejemplo, países como la India. La India, por eso, es un país que está ahorita súper progresivo en el tema tecnológico. ¿Por qué? Porque la India tiene el 35% del silicio en el mundo. ¿Y qué significa eso? Que tiene la capacidad de fabricación de chips en el mundo, de disco duro, de memorias, de todo. Porque pueden crear electrónica a una escala nano, ¿sí? A una escala micro.
muy pequeña para trabajar. Entonces nosotros, cuando estemos trabajando fuertemente con el tema de CPU, necesitamos entender cómo trabaja él, qué parámetros necesita nosotros desde la programación enviarle, ¿sí? Y estos parámetros son muy chéveres porque nos permite como cambiar un poco el pensamiento. Entonces ya sabemos que es muy importante para el programador saber qué es una CPU. Es un chip que se va a encargar de procesar todas sus órdenes que usted le envíe desde un programa y él toma la decisión de enviarle una salida. Si yo le envío a él una orden para un sensor, él va a detectar qué es ese sensor y toma una acción. Siempre es así, una acción, una reacción. Yo como programador le doy la inteligencia a la CPU. La CPU es un chip solito, ¿sí? Vamos a ver si tengo uno por acá. La CPU es un chip solito, que lo que hace es simplemente, miren por acá les muestro, vamos a ver si tengo uno por aquí. Esto que ustedes ven aquí, que es como algo negrito que les estoy mostrando en la cámara, eso es un procesador. Y él viene solito, o sea, viene prácticamente limpio, sin instrucciones de nada. ¿Quién es el que le da la inteligencia? Es uno el que le da la inteligencia, con la programación. Entonces, hay que empezar por aquí. ¿Qué más se necesita saber como base? Que la CPU no está solita en un computador. La CPU está interconectada, ¿sí?, mediante algo que se llama memorias. Por eso cuando usted compra un computador, usted lo que dice es, ¿cuánta memoria tiene? Porque si la CPU no tuviese memorias, pues prácticamente no tuviese dónde almacenar las variables temporalmente mientras se ejecuta una tarea. Cuando usted navega en Internet, cuando usted abre un software, usted abre Word, lo que hace la CPU es guardar todas esas instrucciones de ese programa en la memoria. Y para eso, pues existen dos tipos de memoria, ¿sí? Existen dos tipos de memoria, la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Qué significa la memoria RAM? ¿Sí? Es una memoria de acceso aleatorio, ¿sí? O en inglés, prácticamente, Memory Access Random, ¿sí? O Random Access Memory. Y la RAM, ojo con esto que es importante lo que les voy a decir, la RAM solo almacena datos temporalmente. ¿Y cómo así que almacena datos temporalmente? Claro, mientras usted abre, por ejemplo, un navegador, va a navegar en Google Chrome, lo que hace la CPU es guardar en memoria esa acción, ¿sí? Porque la CPU simplemente toma decisiones. Entonces tiene que haber un elemento en el computador que me almacene esa opción para que no se te borre. Pero eso que guarda es temporalmente, es decir, mientras el computador esté encendido. ¿Qué pasa cuando usted ya apaga el computador? Pues, obviamente la memoria llega y ¡boom!, se libera y queda totalmente limpia. Es por eso que ustedes han visto cuando se le bloquea el computador que lo que uno hace es como control A suprimir, como para finalizar un proceso que se quedó como bloqueado, o cuando usted empieza a ver que su computador usted abre un programa, abre otro programa y como que se le quedó pegado, es porque la memoria ya RAM no está dando su capacidad para poder trabajar con el tema de la CPU. Es decir, se está quedando corto en CPU. Cuando usted le toca que estar parando los procesos, reiniciando como toda persona hace, que apaga el computador a la fuerza, es porque ya usted está quedando corto en memoria para lo que está haciendo. Entonces, es muy importante saber que existe RAM, que son memorias solamente de acceso aleatorio. ¿Y qué significa eso de acceso aleatorio? Haga de cuenta que una memoria RAM es como unas celdas de Excel. Muchos de ustedes han manejado... en la conferencia de... ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? No. Ya. Entonces, haga de cuenta que la memoria es como una celdita de Excel. ¿Sí? Y en cada celdita se guarda un dato. Así es que funcionan las memorias. Cada celdita guarda un dato binario. Depende del tamaño de la memoria, así mismo es el tamaño de celdas que tiene. Prácticamente una memoria es como una matriz, ¿sí? Como una matriz. Una matriz que tiene n filas por mg, columnas. Si yo tengo 8 filas y 8 columnas, pues tengo una capacidad de 8 por 8, ¿sí? De capacidad. Así funciona la memoria. Lo que pasa es que ahora que veamos qué significa un byte, un bit y las unidades básicas,
pues es importante que usted sepa que dependiendo, entre más grande la memoria, pues obviamente usted tiene mayor capacidad de hacer multitareas. Eso es lo que hace la RAM, permitirnos hacer trabajos multitarea. Y por eso es tan importante en un computador, tanto para computador de escritorio como para computador portátil. Y tenemos otra memoria, que también tienen los procesadores. Perdón, se me fue acá cierro por acá. También tienen algo muy interesante, los computadores que son memoria ROM. ¿Y qué es memoria ROM? Son memorias de solo lectura. ¿Sí? Viene pues de Memory Only Read o Read Only Memory. ¿Y qué significa eso? Que son memorias que almacenan datos ya no temporalmente, sino permanentes. Es decir, que si usted apaga el computador, su dato sigue ahí guardadito. Como los discos duros, como las memorias flash, USB, ¿sí? Como los procesadores que uno programa como un Arduino, por ejemplo, tienen memoria ROM. Porque yo necesito que mi programa, a pesar de que se vaya la energía, no se me pierda la información. Eso es importantísimo en un sistema computacional. La RAM, la ROM. Y nosotros como programadores necesitamos manejar las dos memorias, tanto en la parte hardware como en la parte software. Recuerden que cuando yo hablo de la palabra software, significa todo lo que tiene que ver con la parte virtual, programación, ¿sí? La parte pues, de sistemas operativos. Cuando yo hablo de la parte hardware, es la parte física, la parte que es tangible, la parte pues, que se puede tocar, que se puede palpar. ¿Sí? Esas son unas palabras pues, obviamente que se acuñaron mucho a nuestro idioma para hacer referencia a la parte virtual y la parte física. ¿Sí? Si yo les digo en ese momento el mouse, si yo les digo esto es un mouse, y ustedes me van a decir, ah, ¿eso qué es? ¿Un hardware o un software? Pues eso es un hardware, porque el mouse como tal es algo físico. Pero si yo les pregunto a ustedes, Netflix, ¿qué viene siendo Netflix? Es una plataforma, es un software que está en la nube para poder ver nosotros toda la calidad del streaming que tienen ellos de video. Entonces miren que estas dos palabritas ustedes tienen que acostumbrarse mucho a la parte de software, que es todo lo virtual, lo computacional, los programas, las aplicaciones, y la parte de hardware es lo físico. Si yo tengo por acá un teclado, ese es el hardware. Si yo tengo por acá un Arduino, ese es el hardware. Entonces, esas dos palabras tenemos que estar muy pendientes de distinguirlos entre sí. Entonces, ya sabemos que tenemos la CPU, que la misión de nosotros es comunicarnos con la CPU para que haga literalmente lo que nosotros queramos. O sea, lo que nosotros queramos, lo que nos imaginemos, lo podemos hacer con la CPU. Y por ende, la CPU va a estar en constante comunicación con la memoria, que ahí nosotros también tenemos participación. Tenemos que hacer programas óptimos para que no consuma mucha memoria. Usted se imagina yo hacer un programa súper bacano, súper chévere, resuelve un problema, pero es súper pesado. Entonces, para que la memoria lo pueda ejecutar de una forma más tranquila, lo pueda guardar muy bien. Entonces, es ahí donde tenemos que tener en la programación claro qué es una CPU, qué es una memoria RAM, qué es una memoria ROM. Ah, que hoy en día, profe, hablamos de los multinúcleos. Hablamos de las CPU que son Core. Usted compra un Intel Core i5, Intel Core i7. ¿Y qué significa ese concepto de Core? Pues el concepto de Core lo que significa es que dentro de un solo chip tenés muchos cerebritos. Cuando ustedes me escuchan a mí hablar de CPU, imagínense cerebritos humanos que están pensando todos entre sí. Y es lo mismo, si usted me dice, mi computador tiene 8 núcleos, ah, de una usted dice, ah, esto tiene 8 CPUs. Y por eso los sistemas son más rápidos, porque tienen muchas CPUs que pueden pensar varias tareas a la vez. Entonces, miren lo importante que es saber también seleccionar una CPU acorde al problema. Si alguien me dice, profe, queremos trabajar con inteligencia artificial en algún momento, pues yo le voy a decir, usted necesita una muy buena máquina, necesita un buen hardware, porque usted necesita correr. O los que son videogamers aquí, yo creo que aquí hay muchas personas que les gustan los juegos. Cuando van a trabajar con juegos, van a instalar un juego, ¿qué es lo primero que se pide? El hardware. ¿Tenés buena tarjeta de video? ¿Será que tenés buen procesador para que corra ese juego? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse, y cuando uno aprende programación, lo chévere de todo es que ya uno no se deja meter los dedos a la boca, porque cualquier persona que te vende un computador te quiere meter un procesador que de verdad no tiene una buena velocidad, que vamos a ver los parámetros ahorita, y por ende, pues tú compras algo que ni sabes qué parámetros tiene, qué memoria tiene, qué es lo más importante en un computador. Si a mí me preguntan qué es lo más importante en un computador, yo tengo dos criterios para seleccionar un computador. Primero, la velocidad del procesador.
los núcleos del procesador. Y segundo, la capacidad que tenemos de memoria. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener el superprocesador, me compré el último Intel que salió en el mercado, pero si no tengo buena memoria, por más que tenga procesador, no va a haber la oportunidad de guardar temporalmente memoria. ¿Sí? Entonces, uno tiene que jugar con esos parámetros, ¿sí? Que son los parámetros que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué parámetros son importantes para seleccionar una buena CPU? Cuando uno trabaja con temas de programación, es importante saber la velocidad del procesador. ¿Y qué es la velocidad del procesador? Es algo que se mide en hertz. ¿Sí? Y cuando hablamos que se mide en hertz, ¿qué significa? Que es la velocidad que puede la CPU, ¿sí?, resolver toda esa cantidad de datos que usted tiene, que usted le va a suministrar. Ejemplo, si yo voy a trabajar con sistemas multimedia o con 3D o con videos súper pesados, pues si tengo una muy buena velocidad, mi procesador la va a ejecutar. Normalmente su unidad de medida son los hertz, los hercios, que hacen referencia a frecuencia, ¿sí? Y hoy en día vemos computadores, voy a poner un ejemplo de 3.8 gigahertz. Es una cosa tremenda. ¿Qué significa giga? Ya lo vamos a ver. El concepto de giga significa que tiene un múltiplo súper grande de 10 a la 9. Es decir, que es un número grandísimo, ¿sí? Y por ende, la velocidad, entre más alto sea este numerito de su procesador, mucho mejor. Y por ende, ¿cuántos core tiene? ¿Y qué significa cuántos core tenga? ¿Cuántos cerebritos va a tener su chip dentro de uno solo? Y eso es algo muy curioso, porque entre más máquina tenga usted más funcionalidad va a poder hacer. Yo, por ejemplo, en un Arduino, una plaquita Arduino, yo no puedo pretender trabajar con video porque yo sé que ese procesador no le va a dar. ¿Por qué? Porque es que depende también del número de bits de procesamiento, y ya vamos a ver eso. Entonces, un parámetro importante en una CPU es la velocidad, ¿sí? La velocidad con que va a ejecutar todas esas instrucciones, ¿sí? La capacidad pues, que tiene él de reacción ante todo esto. Y la memoria, pues hoy en día ustedes saben que también vemos memorias súper altas, memorias de 8, 12, 16, 32 gigas, ¿sí? Entonces, es muy importante trabajar eso. ¿Qué parámetros necesitamos en la programación? Necesitamos conocer qué son los sistemas binarios. ¿Y qué es un sistema binario? Es un sistema numérico de base 2. ¿Y qué significa base 2? Que ese sistema numérico solamente puede tener dos valores, ¿sí? Es decir, puede ser 1 o 0. Que normalmente en programación, un 1, y en electrónica también, un 1 viene siendo como decir un on, un encendido. Y un 0 viene siendo como un off, un apagado. Entonces, si ustedes analizan cuando uno trabaja con temas de programación, uno siempre tiene que estar encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. Y eso depende mucho de la parte binaria. Y aquí es donde aparece un concepto que ustedes han escuchado muchísimo, que necesitamos pues conocerlo para poder arrancar, que es el concepto de ¿qué es un bit? Y yo creo que ustedes han escuchado mucho esta palabrita. ¿Qué es un bit? El bit es la unidad mínima. Es la unidad mínima de información. ¿Y cómo así la unidad mínima de información? Un bit puede ser un 1 o puede ser un 0. Y eso es algo curioso porque si alguien dice, yo tengo aquí un bit que es igual a 1. Ah, bueno, su bit vale 1. Es 1 o 0. Pero aparece otro concepto acá que se llama el concepto de byte. ¿Qué es un byte? Ojo con eso que es importantísimo. Es el grupo. Denme un momento aquí, acepto que están llegando más personas. Es el grupo de 8 bits. ¿Cómo así?
dice que es el grupo de 8 bits, un byte. Entonces, cuando usted escucha a alguien decir, un byte equivale a esto, a un grupito de 8, ¿qué? De 8 bits. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando usted vea un grupito de 8 bits, significa que esto es un byte. Por eso, cuando usted escucha a alguien, mira, esta memoria es de tantos gigabytes por segundo. Bytes. Es decir, que por cada segundo, esa velocidad puede ejecutarla. Entonces, un byte significa un grupito de 8 bits y un bit puede ser 1 o 0. Imagínense, de esta forma es que los CPU entienden, de puros números binarios. Y ahorita vamos a hacer varios ejercicios para poder entender esto. Y es muy importante también en la programación saber los múltiplos y los submúltiplos. Normalmente en informática, en programación, se maneja mucho el kilo, el famoso kilobyte. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Y qué significa kilo? Cuando usted vea la K, significa que eso es un múltiplo de 10 a la 3. Es decir, que kilo significa 1000. Cuando usted a alguien le escucha, mira, tengo una memoria de 5 kilobytes. 5 kilobytes, ¿qué significa? 5000 bytes. Uy, interesante. Entonces, miren que aquí es muy chévere porque si yo tengo 1 kilobyte, un KB, significa que esos son 1000 ¿qué? 1000 bits. Y eso es importante. Cuando usted contrata internet, cuando usted contrata algún proveedor de internet como Claro, como Movistar, dependiendo del país donde usted se encuentre, ellos te van a decir, este internet es de 50 megabytes o megabits, dependiendo, ¿sí?, de lo que te ofrezcan. Y también se usa mucho el sufijo mega. Mega. ¿Sí? ¿Y qué significa, ejemplo, megabyte? Significa que ya cuando usted vea la M, eso significa 10 a la 6. ¿Y qué es 10 a la 6? 1.000.000 de bits. Es decir, si yo tengo 1 mega, ¿ve? Esta vaina es 1.000.000 de bits. Y hoy en día estamos hablando de que es múltiplo, de gigas. ¿Sí? Hoy en día hablamos de gigas, de teras. Entonces, Juan, una pregunta. En el kilobyte, en el ejemplo del kilobyte, ¿son 1000 bits o 1000 bytes? En este caso, kilobyte. Depende de lo que tengas. ¿Sí? Depende del proceso que estés trabajando. Puede ser 1000 bits o puede ser 1000 bytes. Depende de lo que estés trabajando. Porque hay gente que trabaja con sistemas de comunicaciones en bytes o en bits. O sea, depende, pero son 1000. Ok, gracias. Depende del contexto, ¿sí? Y eso es muy buena pregunta que tú haces. Puede ser bits, bytes, dependiendo de lo que estés trabajando como velocidades, estés trabajando datos, ¿sí? Lo importante es que sepas que equivale a 1000. 1 mega equivale a 1.000.000. 1 giga equivale a ¿qué? Si yo digo 1 gigabyte o 1 gigabit, significa pues, miren acá, una cantidad de ceros tremenda. ¿Sí? Bits o bytes, dependiendo de lo que estés trabajando. Pues pucha, miren el número tan grande. Y miren que eso es lo que hoy en día está permitiendo que las memorias sean de 1 giga, por ejemplo, 8 gigabytes. Bastante, ¿no? Porque son grupitos de 8. O 8 megabits o gigabits, depende si es de telecomunicaciones. También tera. ¿Sí? El tera. ¿Qué creen ustedes? Una pregunta. Que es el tera? Dime. Entonces, cuando uno está trabajando con kilobyte, al pasarlos va a convertirse en bits. Sí, de cuando se están trabajando en terabytes, depende de la unidad de información que tú manejes. Si estás manejando todo en bytes o en bits. Recuerden que es un byte. Un byte significa el grupo de 8 bits. No, sí, no es que es relacionado directamente al ejemplo que estás dando. Estás diciendo kilobytes, pero al final estás cambiándolo a bits. Sí, claro. Estoy colocando como este ejemplo aquí. Puede ser bits o puede ser ¿qué? Bytes.
dependiendo pues del campo de aplicación. Entonces, ahí en ese caso, en el ejemplo en concreto, no serían 1000 bits, sino 8000 bits. Si estamos diciendo que un kilobyte es en 1000 y que equivale a 8 bits, serían 8000 bits. Lo que pasa es que, esa es muy buena pregunta, ese pedacito que falta se deja como reserva, o sea, se maneja todo el valor, pero eso que tú dices de 8000 es como el valor real, ¿no? De memoria. Ajá. Es como cuando tú compras una memoria, ¿cierto? Tú compras una memoria de 8 gigas y tú has visto que la memoria no está completa cuando tú ingresas a mi PC. En realidad dice como Da 7.60 y algo. Ajá. Entonces, es porque se le resta lo que tú dices. Ah, ok. Ok. ¿Y qué creen que significa tera? Los que saben de tera, ¿qué es tera? 10 a la 12. Imagínense, eso es un número súper, ¿qué? Súper altísimo. Depende, pues, donde tú lo estés manejando, ¿no? Un terabyte, un terabit. Cuando hablamos de bits, más que todo en temas de comunicaciones, en temas de tarjetas de red. Pero cuando uno utiliza terabyte, ya está hablando, pues, de información, en datos. Entonces, miren que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que queramos hacer nosotros, en algún sistema, si es kilo, mega, giga, tera, penta, por ahí escuché por ahí, es que pentabyte, pentabit, es una cosa tremenda, es un número súper alto, y la informática siempre trabaja con múltiplos. La electrónica, cuando veamos la electrónica, se van a dar cuenta que ya no trabaja tanto con múltiplos, trabaja más que todo con sus múltiplos, que ya es mili, micro, nano, ¿sí? Y es algo muy chévere porque la computación en informática tiende a aumentar en múltiplos, y en electrónica tiende a ¿qué? A disminuir. Entre más chiquitica sea la electrónica, pues va a ser obviamente mucho más importante este proceso. Entonces, recuerden algo muy importante porque nosotros vamos a programar hardware. Ahí se habla mucho de bits y ahí se habla mucho de un byte. Y por eso, ustedes han notado que las CPUs a veces dicen lo siguiente. Hay CPUs que vienen de 8 bits. Hay CPUs que vienen de 32 ¿qué? Bits. Y hay CPUs que hoy en día tenemos comercialmente ¿de cuánto? De 64 ¿qué? Bits. ¿Sí han visto ustedes? ¿Se han preguntado ustedes qué procesador tienen en su computador? ¿Qué procesador tienen ustedes? Yo creo que el sistema operativo les dice, ¿no? Por acá nos dice Leonardo. Aquí dice 64. El mío es de 64. Ajá. Hay gente que todavía tiene computadores ¿de qué? De 32. ¿Sí? Y más que todo los Arduinos, los sistemas Arduinos que vamos a ver, manejan 8 bits. Entonces, como manejan 8 bits, ¿qué significa? Que nos permite a nosotros trabajar con esta formulita. Miren que aquí ustedes se dan cuenta con esta fórmula que les voy a enseñar la capacidad de procesamiento que tiene. Siempre agarren el 2 como base elevado al número de ¿qué? De bits. Ejemplo, si yo me doy cuenta cuánta capacidad de procesamiento tiene, ¿sí? Un computador de 8 bits, usted simplemente eleva 2 a la 8. ¿Cuánto le da 2 a la 8? ¿Cuánto le daría 2 a la 8? 2 elevado a la 8. 256, muy bien. Es decir, que ese procesador de 8 bits tiene la capacidad de 256 combinaciones de datos de entrada. Pero miren los computadores de nosotros. Si usted coloca en la calculadora 2 a la 64, miren la cantidad de datos que puede procesar en bits tu CPU. Una cosa impresionante. Tú colocas en la calculadora y te aparece un número gigante. Cuando No tú se elevas, puede pronunciar. no se puede pronunciar. Pero eso nosotros no lo vemos. O sea, eso es velocidades súper grandes y que obviamente pues va en forma de electricidad, de electrones. Entonces la CPU tenemos que tener muy claro, y por eso les traté de especificar aquí qué es un bit, qué es un byte, y nos va a permitir trabajar pues en estos tipos de arquitecturas de 8 bits, vamos a trabajarla nosotros en el curso, y arquitectura de 64 bits o 32, dependiendo del computador que ustedes tengan. ¿Y por qué es importante tener esa información? Porque nosotros como programadores vamos a trabajar en función de las memorias, vamos a trabajar en función de la capacidad de procesamiento,
y vamos a trabajar dependiendo pues, de lo que necesitemos. Si usted va a trabajar con realidad aumentada, si usted va a trabajar con realidad virtual, por ejemplo, si va a trabajar con sistemas de simulación, pues ya usted sabe que en su memoria pues tiene que manejar buen hardware, ¿no? Tiene que manejar gigas, ¿sí? En buena capacidad. Porque es que la multimedia es dependiendo del tamaño de lo que usted maneje. Supongamos que yo quiero censar temperatura en mi casa. Pues para censar la temperatura en mi casa yo no necesito pues el supercomputador, porque la temperatura son datos súper pequeños que no ocupan mucho espacio. Entonces para eso yo utilizo pues, un procesador chiquitico. ¿Se imagina yo tener un computador gamer en mi casa simplemente para procesar, por ejemplo, un sensor? Estoy subutilizando el sistema. Si yo voy a utilizar un computador súper, como para lo que estamos haciendo aquí, que estamos en Zoom, que estamos transfiriendo una conferencia, pues necesito buena máquina, buen hardware para que no se me caiga la señal, yo pueda abrir un programa aquí, conectarle otra pantalla. Entonces miren que la aplicación me da a mí como bases de qué tanto necesito en hardware, qué tanto necesito en máquina. Y usted escucha mucho a la gente que trabaja en gamers. Ellos son mucho hablando de, ay, ¿cuánta máquina necesito? Necesito buen procesador, necesito buena memoria. Y hoy en día, pues sabemos que los computadores vienen acompañados de sistemas de almacenamiento como los famosos discos de estado sólido, ¿sí? Que son discos súper rápidos porque ya no son mecánicos, sino que son discos prácticamente electrónicos. Anteriormente, el famoso disco duro grandote que conocemos es mecánico. Muy buena capacidad, pero su arranque, por ser mecánico, es un proceso bastante, ¿qué? Bastante lento. Y lo mismo, cuando trabajamos, por ejemplo, con estados sólidos, en 10 segunditos ya tú tienes tu sistema súper activado en cuanto a sistema operativo. Entonces, por eso hoy en día los computadores vienen, como dice Rivera en el chat, puede ser HDD, ¿sí? Es discos mecánicos, o el SS, que viene de State Solid, que son discos de estados sólidos. Por eso, cuando ustedes compren un computador, pregúntense en eso. ¿Será que mi sistema de almacenamiento viene mecánico o viene ya electrónico? Lo recomendable es que tú tengas un sistema electrónico de arranque para tu sistema operativo, para que te arranque de una y puedas tener como almacenamiento pues un disco clásico de estos que son puro mecánicos, son discos mecánicos, ¿sí? Entonces miren que hoy en día ya la tecnología nos permite tener esa opción. Tú quieres una laptop, un computador de escritorio con sólido o con mecánico. Ya creo que lo mecánico tiende a desaparecer. Anteriormente hablar de discos de estado sólido, por ejemplo, de 1 tera, eso era una hazaña. Hoy en día ya se está hablando de discos de estado sólido. Lo que pasa es que su costo en el mercado pues todavía sigue siendo bastante grande. Entonces, el concepto de binario, ¿por qué lo necesitamos? Porque cuando hablamos de binario, recuerden que es el lenguaje que entiende el computador. Y resulta que el sistema binario es un sistema de pesos numéricos. ¿Cómo así? Yo les dije que era un sistema de base 2. Puede ser nomás 0 o 1. Pero miren que yo puedo convertir de binario a nuestro sistema decimal. Es importante hacer estas conversiones. Porque miren que cuando yo tengo un sistema binario, miren que aquí yo tengo un byte de puros ceros. O sea, esto, aquí tenemos un byte, pero resulta que el sistema binario funciona con pesos. ¿Cómo así con pesos? El que está más a la derecha siempre se le llama el bit, y voy a copiarlo por aquí, el bit menos significativo. Ya le voy a decir por qué. Y el bit que está más a la izquierda se le llama el bit más significativo. Entonces, ¿qué significa? Es que el sistema binario tiene unos pesos de base 2, unos exponenciales. El bit menos significativo siempre arranca aquí con el peso 0, es decir, 2 a la 0. Aquí arrancamos con 2 a la 1. Aquí arrancamos con 2 a la 2. 2 a la 3. Aquí tenemos 2 a la 4. 2 a la 5. 2 a la 6. Y 2 a la 7. Esos son los pesos numéricos de un sistema binario. ¿Por qué es importante esto? Porque en algún momento cuando estemos programando, por ejemplo, electrónica, ahí vamos a tener que trabajar con los pesos para saber qué pin quiero activar, qué sensor quiero leer o qué motor quiero activar, etc. Entonces miren que si yo resuelvo esto matemáticamente, ¿cuánto es 2 a la 0? ¿Cuánto es 2 a la 0? ¿Cuánto vale este bit decimalmente? 1. 1.
¿Este cuánto valdría? 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. 2 a la 2. 4. 4. 2 a la 3. 8. 2 a la 4. 16. 2 a la 5. 32. 2 a la 6. 64. 64. ¿Y 2 a la 7? 128. Entonces, ¿qué es lo interesante cuando uno sabe los pesos de la parte binaria? Que tú cuando tengas un número binario lo puedes convertir fácilmente a nuestro sistema que todo el mundo conoce, que es nuestro sistema decimal. Entonces, en este caso, cuando uno trabaja, por ejemplo, voy a poner un numerito y lo vamos a convertir. Voy a poner este número aleatorio. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si yo les pregunto a ustedes, con base a lo que acabo de explicar, ¿en cuánto equivale este número en decimal? ¿Qué tienen que hacer? Donde haya un 1, ustedes van a sumar todos esos valores. Donde haya un 1. ¿Sí? Entonces miren acá algo curioso. Tengo este número decimal, que eso es un byte. Y si me piden a mí, ¿cómo convierto esto a decimal? Entonces simplemente me paro aquí en cada uno de los numeritos y le saco el peso. 2 a la 0, ¿cuánto es? Pues 1. ¿Más quién? Aquí tengo otro. ¿Cuál es el peso de este? 2 a la qué? A la 2. Pues, ¿cuánto es 2 a la 2? 4. 4. Más. Aquí hay otro 1. Entonces, este es 2 a la 0, este es 2 a la 1, este es 2 a la 2, este es 2 a la 3 y este es 2 a la qué? 4. Entonces, ¿más qué? Más 16. ¿Y aquí cuánto es? No, los ceros no los utilizo. ¿Por qué no utilizo los ceros? Pues porque no hay un 1. Pero aquí, ¿cuánto es? 2 a la qué? 7. Entonces aquí sería 128 más qué? Más 16, más 4, más qué? Más 1. ¿Cuánto nos daría eso? Cierro esta diapositiva. ¿Cuánto nos daría eso? 149. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que ese número decimal equivale a cuánto? A 100, perdón, borro aquí. El número decimal que nos dio es 149. Y miren que convertí algo que está en binario a qué? A nuestro formato decimal. Y si ustedes me preguntan, ¿se puede hacer lo contrario? Claro, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, si yo tengo el número, por ejemplo, 15, ¿sí? El 15, ¿cómo lo convierto a binario? ¿Cómo convierto esto a qué? A binario. Y el binario, ¿cómo lo creo? ¿Cómo creen que convierto esto? Miren lo que voy a hacer. Coloco 8 ceros como para guiarme, ¿no? Cuando uno apenas empieza esto, uno se guía colocando 8 ceros. 4, 5, 6, 7, 8. Y yo sé que este es 2 a la qué? 2 a la 0. Y este es 2 a la qué? 2 a la 7. ¿Cierto? Y como aquí tengo 2 a la 0, 2 a la 7, aquí tengo también 2 a la 6, 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2 y 2 a la qué? A la 1. Entonces, si me están preguntando, convierta el número decimal 15 en número binario. Entonces, yo lo que hago es simplemente sacar los pesos. ¿Cuánto? ¿Necesito 2 a la 0? O sea, ¿necesito esto en 1? ¿2 a la 7? No, porque 128, me paso, ¿no? Entonces, ¿pongo qué? 0. ¿2 a la 6 me sirve para representar el 15? No, porque 2 a la 6 es 64. ¿2 a la 5 me sirve? No, porque es 32, me paso. 2 a la 4, ¿cuánto es? 16, ¿me sirve? No, porque me paso. Ah, pero 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. ¿Me sirve? Sí. ¿Te llevo cuánto? 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 15? Pues el resto de números que están acá. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. Y 4 más 8, ¿aquí cuánto llevamos ya? 12. Y 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. Entonces, 12 más 2, 14. ¿Y 2 a la 0 cuánto es? 1. Es decir, que el número 15 en binario se representa con el 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Si estamos hablando pues de un byte, ¿no? Y miren que hice el proceso contrario que hicimos ahorita. Y ahorita quiero que lo hagan ustedes, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. Represénteme el número 50.
en binario? ¿Cómo sería el número 50 en decimal, pero en binario? ¿Me sirve 2 a la 7? No me sirve. Entonces les ayudo con esa pista. El más significativo pues es 0, porque me paso, ¿no? Estoy pidiendo ¿cuánto? 50. ¿Me sirve el 2 a la 6? No, porque 2 a la 6 ¿cuánto es? 64, me paso. ¿Me sirve el 2 a la 5? Sí, porque 2 a la 5 ¿cuánto es? 32, ¿no? Entonces en este caso pongo un ¿qué? Un 1. ¿Cuánto llevo en la cuenta? 32. Luego aquí tengo 2 a la ¿qué? 7, 6, 5, 4. 2 a la 4 me sirve. 32 más 16, ¿me sirve? Sí. Sí. Me sirve. Entonces, ¿qué pongo? Un 1. Aquí va, ¿cuánto? 32 más 16, ¿cuánto llevamos? 40 y ¿qué? 48. 48. ¿Y cuánto me falta? Para llegar a 50. 2. 2. ¿Y dónde lo saco? El 2 a la 1. La penúltima. La penúltima, ¿cierto? Entonces sería aquí este. ¿Y este los pongo en qué? En 0. ¿Y este que está aquí? ¿El número qué? 50, ¿en qué formato? En binario. Es una forma rápida de trabajar temas binarios. ¿Sí? Y si hago lo contrario, para que ustedes estén pues duchos en esto. Si yo les pongo este número, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y si yo les pregunto, conviértamelo en decimal, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto equivale en decimal este número, este byte? $200. Por ahí dicen 200. ¿A todos les dio? Sí, 200. 200. ¿Por qué? ¿Cuánto es 2 a la 7? Recuerden que esto es el más significativo, entonces siempre tiene un peso de 2 a la 7. Entonces serían 128 más. ¿Este es 2 a la qué? A la 6. 128 más 64. ¿Cuánto llevamos aquí? ¿128 más 64? ¿Cuánto llevamos? 192. Ah, bueno. Y aquí hay 0. No lo sumo porque hay un 0. No tengo que sumarlo. Solamente sumo los que tienen ¿qué? 1. Ah, este es 2 a la 5. Este es 2 a la 4. Ah, este es 2 a la ¿qué? A la 3. ¿Más qué? Más 8. Más 0, más 0, más 0. ¿Cuánto da esto? Lo que ustedes dicen. 200. Entonces, ¿esto para qué es importante? Porque es que nosotros vamos a trabajar mucho la parte de programación de hardware, sensórica y también la parte de software, y la máquina entiende así. O sea, la CPU entiende en puros números ¿qué? Binarios. Pero nosotros, obviamente, vamos a empezar a trabajar con un lenguaje, vamos a trabajar con lenguajes de programación, para que no nos toque inicialmente tan difícil, pero sí luego vamos a llegar acá. Lenguajes de programación. Pero antes de arrancar con un lenguaje de programación, nosotros vamos a arrancar fuertemente con algo que se llama los pseudocódigos. ¿Sí? Los pseudocódigos es una algoritmia básica que uno hace para poder entender qué es un algoritmo. Entonces ya recuerden, vamos a hacer un resumen de todo. Es importante la CPU, porque la CPU es la que va a ejecutar todas las instrucciones que nosotros le vamos a dar para que ella ejecute lo que sea. La memoria son importantes porque son unidades de almacenamiento, tanto la RAM como la ROM, para que mis aplicativos funcionen muy bien. Los sistemas binarios son importantes porque hay que saber qué es un bit, que es la unidad mínima de información. Un byte son un grupito de 8 bits, y que tenemos los múltiplos que se usan mucho en informática, como los kilo, los mega, los giga, los tera, que ya sabemos que entre más alto sea el múltiplo, pues significa que hay mayor capacidad en algún momento. Y sabemos que los números binarios, pues tienen unos pesos. Tienen un peso que es el menos significativo y tienen un peso que es el más significativo. Y esto es lo que yo necesito como base para poder arrancar
el tema algorítmico, que es la introducción que vamos a hacer ahorita. ¿Qué es un algoritmo? Porque es importante trabajar con lenguajes, con códigos, para que la CPU entienda lo que uno quiera. Este lenguaje así purito, como ustedes lo ven aquí binariamente, es un lenguaje pues, que se le llama lenguaje máquina o lo que se llama lenguaje ensamblador. ¿Sí? El lenguaje ensamblador es muy utilizado para trabajar así, con puros unos y ceros, para que la máquina entienda más rápido. Pero nosotros vamos a trabajar con lenguajes de programación de alto nivel para trabajar todo el tema pues, de Arduino, vamos a trabajar con el tema pues, de programación, vamos a mirar cosas de Python y vamos a mirar cosas de Java, para que miremos diferentes lenguajes y ustedes vean cómo la sintaxis cambia de un lenguaje a otro. Pero lo que nunca en la vida va a cambiar es la lógica de programación, que eso es mi tarea de este curso. Mi tarea es que usted de verdad tenga una lógica de programación, que de verdad usted pueda enfrentarse a un problema real y poder resolverlo con códigos, ¿sí? Esa es la misión que tenemos. Por eso esta primera parte quería darles como esta introducción para trabajar ese tema. ¿Listo? Dale, Juan Pablo, tranquilo. Entonces, vamos a arrancar con la pregunta que tengo acá. Con la pregunta que siempre me gusta hacer es, ¿qué es un algoritmo? O sea, ¿ustedes qué saben de esto? ¿O qué han escuchado? ¿Qué es un algoritmo? Todo el mundo hoy en día habla de algoritmo, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Que esta es la misión de nosotros. ¿Cómo hacer entender a la CPU que de verdad nosotros vamos a trabajar con este tema? ¿Quién me responde esa preguntita? Pues un algoritmo se define prácticamente como una serie de pasos, de órdenes que se dan pues, para cumplir un objetivo. Exacto. Voy a colocar tu definición aquí. Una serie de pasos, ¿sí? Para lograr un objetivo. ¿Listo? Muy bien. Otra definición que ustedes conozcan, que hayan escuchado. Yo he escuchado que es un conjunto de operaciones para hacer un cálculo y hallar una solución a un tipo de problema. Entonces, lo voy a acomodar un poquito, porque no siempre son cálculos, ¿sí? Son conjuntos de operaciones. Y coloco entre comillas operaciones porque pueden ser cálculos matemáticos, pero también pueden ser comparaciones, también pueden ser sistemas de relacionamiento. O sea, no necesariamente tiene que ser cálculos matemáticos, pero sí es verdad lo que tú dices. Es un conjunto de operaciones también para lograr un objetivo. Otro significado de algoritmo que ustedes consideren. Todos los días, nosotros, todos los días, hacemos un algoritmo. Todos los días, usted se levanta, usted se baña. Una rutina. Una rutina, exacto. Entonces miren que aquí voy a colocar la palabra rutina. Y ordenamiento, o orden, algo así. Es una rutina que obviamente pues cumple órdenes. Entonces miren que todos los días nos levantamos, todos los días nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos para el trabajo, nos vamos para la universidad, regresamos en la noche, a la hora que usted regrese, si usted vuelve y se baña y se acuesta. Y al otro día la misma rutina. Lo recoge el bus, lo lleva a la empresa. Eso es un algoritmo. O sea, una serie de pasos para lograr algo. ¿Cuál es ese algo? Pues ir a trabajar, ir a estudiar, ¿cierto? Entonces miren que todo en la vida es un algoritmo. Por eso mucha gente dice que nosotros como seres humanos vivimos dentro de un sistema computacional. ¿Sí? Todo el mundo dice que nosotros como seres humanos vivimos como tal en un sistema de simulación, porque todos vivimos rutinas, todos somos rutinas, tanto así que uno dice, estoy cansado de la misma rutina, ¿sí? Y eso significa que usted se va a actualizar. Haga de cuenta que usted va a actualizar el software. Cuando su aplicación móvil le dice, hay que actualizar Facebook, hay que actualizar Twitter, haga de cuenta que se está actualizando las rutinas para ofrecerle a usted un mejor servicio. Y eso es muy interesante, ¿sí? Dale, Rivera, tranquilo, y Sofía, tranquilos. Yo les comparto la grabación, ¿listo? Entonces, un algoritmo es una serie de pasos para lograr un objetivo, un conjunto de operaciones, pero todo esto le va a agregar una palabrita. O sea, todo eso que ustedes dijeron es verdad. Están tantas definiciones de algoritmos que todo esto
es ejecutado por una ¿qué? Por una CPU. O sea, una serie de pasos que usted va a hacer en un programa, que usted va a hacer en un código para poder resolver lo que ustedes quieran, ¿sí? Para poder resolver todo lo que ustedes quieran. Y eso es un algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, uno ve algoritmos que tienen que ver con sistemas mecánicos, computacionales, ¿sí? Y obviamente, pues, eso es algo muy interesante. Entonces, un algoritmo, vamos a aprender a hacerlo, vamos a conocer sus partes. Los chicos que obviamente tienen que irse, no hay problema, igual va a quedar la grabación. Una pregunta, profe, ¿verdad? ¿Dónde queda la grabación? ¿En el Se la Drive? va a compartir en el Classroom, por eso les listo. pido que por favor las personas que no se han registrado al Excel, al form, ahí en la publicidad, les aparece como el formato de inscripción para que aparezca su código, su cédula, su nombre, para que la universidad también empiece a generar el certificado para este curso, ¿no? Listo, bueno, igual muchas gracias. Que puedan tener ¿Listo? que retirarnos. Y pero, yo pues, les comparto a su sistema pues, de Claro, sus correos electrónicos, el link donde va a estar alojado pues, el video. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Dale, tranquilos. Entonces, es importante que sepamos que un algoritmo es eso. Y la misión de nosotros como programadores es hacer esos pasos, ¿sí? Tratar de entender cómo hago esos pasos algorítmicos para poder hacer lo que un software quiere que haga. Una CPU te ejecuta todo lo que tú quieras. ¿Y qué aplicaciones hay de los algoritmos? Todo. O sea, yo digo que absolutamente todo en la vida es un algoritmo, todo. Hasta uno lo hace inconscientemente. ¿Sí? Hasta uno, por ejemplo, cuando va a comprar algo en línea, un algoritmo. Busque el producto, selecciónelo, añádalo al carrito, cómprelo y le llegó a su casa. Y detrás de esa pantalla hay un algoritmo que hace eso. Que detecta quién es usted, si pagó o no pagó, dónde vive usted y le llega el producto. Todo es un algoritmo, todo. ¿Sí? Y por ende, vamos a ver las partes de un algoritmo. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esa teoría clara para poder empezar a hacer nuestros primeros programas. Entonces, las partes de un algoritmo. ¿Y cuáles son las partes de un algoritmo? Lo voy a hacer por un bloquecito. Todo algoritmo, ¿sí?, tiene entradas, ¿sí?, o lo que le llaman datos o variables de entrada. Y eso entra ¿a dónde? A algo que se va a llamar proceso. Y los ingenieros industriales y la gente que trabaja la parte de procesos saben que esto es como el ciclo de un proceso industrial. Materia prima, hay un proceso y se obtienen unas ¿qué? Unas salidas. ¿Sí? Si estamos trabajando, por ejemplo, con una papelera, pues entra insumos para crear papel, el proceso de transformación y sale papel. Lo mismo pasa con un algoritmo. Un algoritmo necesita entradas que alimenten el proceso, que ya vamos a ver qué es este proceso, qué es lo que hace uno ahí. Y también vamos a obtener salidas. ¿Y qué son las salidas? Ojo con esto que voy a copiar aquí, lo que el usuario quiere ver. Quiere ver. Ejemplo. Si yo voy a hacer un programa futuro para el tema de una tienda, un negocio, pues yo a ese software le voy a ingresar datos. El producto que estoy vendiendo, ¿cierto? Agarro mi pistolita de código de barras y disparo. Acá. Esto es un dato de entrada. Lo que tengo con el código de barras es un dato de entrada. ¿Y qué es lo que hace mi algoritmo? Agarrar ese proceso, procesar esos datos y mostrar al usuario lo que quiere ver. Ah, mira, su producto cuesta tanto. Y para uno, pues queda almacenado ese dato para que quede como un registro o una trazabilidad de esa información. Entonces, miren que un algoritmo es muy similar a un proceso industrial. Necesita de entradas y necesitamos mostrarle datos al usuario. ¿Sí? Es un ingenio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que nos acompaña la compañera que trabaja en un ingenio. Sabe que un proceso de un ingenio requiere variables de entrada, datos. Hay un proceso, hay unas etapas de proceso, unas etapas de molienda, unas etapas de centrifugado, del tacho, para sacar pues, el azúcar. ¿Y qué es el producto? Pues el azúcar, la salida.
O es cuando uno dice, una cafetera. ¿Cuál es el proceso de una cafetera? Pues hacer café. ¿Y qué necesita una cafetera como entrada? Pues necesita el café en polvo, necesita el agua, necesita la energía. Lo que hace la cafetera es procesarlo. ¿Y qué obtiene como salida? Pues café. Residuos, también sobra residuos de ahí. El olor, ¿sí? Sonido. Entonces miren que así mismo funciona el algoritmo. Nosotros como programadores tenemos que tener muy claro, muchachos, eso es vital, que siempre en un algoritmo tenemos que identificar muy bien mis entradas. Identificar quiénes son mis entradas, cuáles son los datos que van a alimentar ese algoritmo. Es vital. Y también preguntarnos qué es lo que el usuario quiere ver como datos de qué? De salida. O sea, esto es vital en un algoritmo, sea el lenguaje de programación que sea Arduino, sea Java, sea Python, sea lenguaje C, sea C++, C numeral, sea Go, sea HTML, JavaScript, lo que sea. Pero siempre todo algoritmo necesita entradas y salidas. ¿Sí? Supongamos que yo quiero diseñarme un algoritmo ahorita, que vamos a hacer un ejemplito. Un algoritmo que me permita detectar, ¿sí?, si un número es mayor que 0. Si un número es positivo, por ejemplo. Pues, ¿qué necesita el algoritmo para darse cuenta si un número es positivo? Pues necesita un dato de entrada. Pues, ¿cuál es el dato de entrada? El número. ¿Y qué quiere ver el usuario? El usuario lo que quiere ver es que le diga al algoritmo si el número es positivo o no. Es lo único. Es como cuando usted va a una casa de cambio. Buenas, véndame dólares. ¿Qué es lo que hace la persona que está en la caja? Agarra y ingresa datos al software que está ahí. Alimento el software con los datos y ¿qué produce? Pues una salida. ¿Cuántos pesos colombianos me van a dar a mí por los dólares que yo puse? Eso es el algoritmo. Entradas y qué. Y salidas. Nada más. O sea, nada más hay que saber. Lo más difícil de un algoritmo, ¿qué es? No solamente identificar las entradas o las salidas. Lo más difícil es cómo hacer el proceso. Que es lo que vamos a mirar ahorita. Cómo verdaderamente yo hago un buen proceso algorítmico para trabajar estos temas. Pero pues antes de trabajar los procesos, aquí donde aparece la lógica. Aquí donde aparece la matemática. Aquí donde aparece la física. Aquí donde aparecen todos los temas de ciencias para trabajar. ¿Sí? Entonces miren que es muy chévere uno empezar a descubrir. O sea, tenemos que ir por partes. Primero tengo que identificar cómo logro trabajar con mis entradas. ¿Cuáles tipos de entradas existen en un algoritmo? ¿Cuál es mi proceso típico? Y, obviamente, ¿cuál es mi salida que quiero mostrarle al usuario? Entonces, me gustaría escucharlos. Me gustaría que me dieran un ejemplo típico de un algoritmo que ustedes viven día a día en su trabajo o en su casa para ver si entendimos pues, el concepto. No sé, una calculadora, por ejemplo. Sí, una calculadora es un algoritmo. Necesita datos de entrada para producir una salida. Muy buen ejemplo. Por ejemplo, en el ingenio, Joana. Ay, no sé, estoy pensando. Uy, pues hacemos mucho. tantas cosas repetitivas que no sé, pero digamos, por ejemplo, nosotros hacemos una toma de muestra, usamos un equipo que reacciona con una enzima y él nos arroja un resultado. Eso, ahí hay un algoritmo. Muy bien, ahí hay un algoritmo. Y me imagino que también tienen la parte de procesos industriales cuando calibran pues las máquinas para inyectar algún tipo de producto. Hay una válvula, ¿cierto? Sí, claro, hay válvulas. Y en las válvulas... Hay medidores, Exacto. Mira lo que tú dices, hay medidores y con base a la medida... Ustedes configuran... Se cierra o abre para controlar el flujo de entrada de acuerdo al balance. Eso es un control. Y eso sería un control del proceso industrial. Y es un algoritmo. ¿Sí? Porque tiene, a partir de una entrada, toma una decisión de salida. ¿Cierto? O cuando ustedes, por ejemplo, están en la parte también industrial, cuando trabaja uno con el tema de centrifugado. Recuerdo mucho, hace un tiempo que trabajé en un ingenio, en el tema de la cristalización del azúcar. Uy, los parámetros de vapor de entrada son importantísimos. La temperatura del tacho es súper importante para producir una cristalización pues adecuada, ¿no? Y es bacano porque es un algoritmo.
O sea, todo en realidad es un algoritmo y por eso nosotros vamos a traducir, o sea, la misión de nosotros en este curso es traducir este concepto de entradas, procesos y salidas en código. O sea, ¿cómo puedo codificar esto? Porque ahí está la esencia. Por ahora estamos viendo como los conceptos que necesitamos, pero la esencia está en cómo yo puedo convertir esto que está como entradas, como salidas, en algoritmos por código. ¿Sí? Por ejemplo, Fabián, que nos acompaña también, acá está. Fabián, ¿sí está por acá? No sé si está. Sí. Sí, Juan, ¿qué hubo? Yo creo que Fabián hace algoritmos todos los días. Sí, pues claro, yo creo que eso se aplica a toda la vida diaria de cualquier persona. Y mi negocio no es negocio, por ajeno. ejemplo. Sí, pues lo pusiste como ejemplo al inicio y pues es evidente que nosotros demandamos de un software que procese datos como el código de barras de un producto y nos traiga información como valor, código del producto, nos traiga información, detalle, descripción del producto, costo, valor de venta, bueno, información que puede relacionarse con esa entrada inicial que es el código de barras. Y a su vez uno ya después procesar si vende o consulta solamente el producto. Ahí ya luego tú haces un algoritmo o un proceso que diga cuáles fueron los más vendidos, los filtra, todas esas cosas hacen parte de tu proceso. Claro, del análisis después del análisis de las cifras, datos, el cierre de mes y todo eso. Exacto, por eso lo más difícil de un algoritmo, y lo digo por experiencia, no es identificar las entradas, porque uno los identifica muy bien las entradas. Lo más difícil es que cómo hago la lógica del proceso. Es lo más difícil de un algoritmo. Y ustedes lo van a dar cuenta cuando veamos los problemas que vamos a hacer. Uy, ¿cómo hago esto? Entonces, ahí es donde está la matemática, la física, la lógica para poder hacer eso. Si alguien me dice, Juan, diseñate un programa para calcular el promedio de 3 números. Pues yo sé que como datos de entradas, pues tengo los 3 números. ¿Y cuál es el proceso? Pues yo tengo que saber al menos cómo calcular un promedio, ¿no? Sumo los 3 números y le saco el promedio dividiéndolo entre ¿cuánto? Entre 3. Ah, ese es el proceso. Porque es lo que me están preguntando. Diseñar un programa o un algoritmo que permita calcular el promedio de 3 números. Ya de una de mi mente se tiene que ir a mi proceso. Me están preguntando sobre el promedio. Y por cultura general, pues uno tiene que investigar cómo calcular un qué. Un promedio. Ah, sumo los 3 números y los divido entre qué. Entre 3 para poder producir una salida. Entonces, en la parte industrial, eso es una realidad. En la parte comercial, eso es una realidad. Y por eso hoy en día el auge que tiene el software es súper importante. Y no lo veamos este ejemplo con el tema de software. Como también vamos a ver hardware, también vamos a programar Arduinos. Haga de cuenta que en un Arduino, en una placa electrónica, ya no sean datos, sino que sean sensores. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo un sensor de temperatura y ese sensor es mi entrada a mi algoritmo. Entonces, ¿cuál es mi proceso de mi algoritmo? Dentro de mi algoritmo de mi tarjeta electrónica va a haber un proceso que diga, si la temperatura de la casa de Juan Manuel es mayor a 30 grados, tome una acción. ¿Y cuál es la acción? Pues préndame el ventilador. Si la temperatura de la casa de Juan Manuel está en menos tantos grados, si estuviese en otro país, como Tatiana pues que está en Canadá, tómeme una decisión de enciéndame un calefactor. Entonces miren que todo es un proceso, todos son decisiones. Y por eso la computadora entiende binariamente, porque la computadora es muy rápida y dice encendido o apagado, on, off, verdadero, falso. Y por eso su mejor aliado a la CPU es el sistema binario. Pero esa es la misión de nosotros, poder codificar las entradas, poder codificar el proceso y poder codificar las salidas. Es por eso que vamos a arrancar por acá. ¿Cuáles son los tipos de entrada que existen? O sea, ya sabemos que existe esta arquitectura, que tenemos entradas, procesos y salidas. Pero para eso necesitamos saber los tipos de entrada que tenemos en un algoritmo. Tipos de entrada. ¿Cuáles son los tipos de datos que se manejan típicamente en los algoritmos? ¿Sí? O, voy a poner por aquí pues en comillitas, los tipos de entrada o datos, los tipos de datos que existen en programación. Ojo con esto que es súper importante para poder comprender este mundo. En una CPU se manejan muchos tipos de datos.
voy a hablar del primer tipo de datos más importante. Las CPUs manejan datos enteros. ¿Sí? ¿Qué son números enteros? 1, 2, 1000, 2000, menos 5, números naturales. ¿Sí? Es decir, que la CPU tiene la particularidad de procesar números ¿qué? Enteros. Que en inglés, y aquí quiero hacer como una aclaración, la programación se maneja en inglés. ¿Sí? Aquí vamos a aprender bastante inglés, y los que saben, pues mucho mejor, porque muchas de las instrucciones de los lenguajes de programación son instrucciones que se dan en inglés. Y por eso aquí empieza el primer mito de la gente que no le gusta la programación. Porque la gente va a decir, Dios mío, el inglés no es lo mío, el inglés no me gusta. Pero resulta que el inglés es un aliado importante. Pero aquí obviamente vamos a usar un inglés muy técnico. Y por eso la gente apenas ve que hay instrucciones en inglés sale corriendo, muchas veces. Y me ha pasado porque pues llevo muchos años dando esto y las personas, uy, no, profe, no, es que esas instrucciones, vamos a aprender inglés. O sea, ¿y por qué inglés? Pues que es el idioma universal y todos los programas están hechos en inglés. Otra cosa es que uno mezcle el español por ahí. Lo puede hacer. Entonces, miren acá. El primer tipo de datos son los enteros. Ejemplo de enteros. Pues todos los números, ¿no? 1, 10, 100, menos 1000. También entran los números negativos. ¿Sí? Pongámosle 5000, el 0. Son números que enteros. Pero en inglés, para que nos vayamos acostumbrando, en los lenguajes de programación, a la parte entera le llaman int. Cuando ustedes vean estas siglas, es porque ese dato es de tipo entero. Por ahora lo estoy colocando en español, enteros. Pero luego, cuando veamos los software, se van a dar cuenta que para poder representar un dato de entrada tipo entero, debemos trabajar con su formato en inglés, que es int. ¿Listo? Es muy importante porque también depende del lenguaje de programación, como dice Leonardo pues en el chat. Otro tipo de dato, ojo, otro tipo de dato que se puede utilizar en algoritmia, es muy importante, son los datos decimales. ¿Sí? ¿Y qué son los datos decimales? Es que una CPU también permite procesar, ejemplo, 3,5, ¿sí? 10.5, 25.32. Todo esto me lo permite también procesar una CPU. Números decimales. ¿Y qué es un número decimal? Que tiene un punto flotante. ¿Sí? Que tiene un punto y después de la coma y ahí para allá lo que usted le quiera poner en cantidad de decimales. ¿Por qué es tan importante los decimales en programación? Porque es que uno a veces tiene que dividir. Ejemplo, si no existiera esto, imagínese la CPU dividiendo 5 dividido 3. Ahí, ¿qué hace la CPU? Tiene que darme un valor decimal. Si la CPU no pudiese procesar esto, simplemente nos mostraría los datos enteros siempre. Entonces, ¿qué pasa con aquellos programas que necesitan datos? Cuando usted estudia en la universidad y el profesor le digita la nota en sistema, el profesor digita el software 4.2, 1.7. Entonces, por eso es importante que sepamos que un tipo de dato valioso es los tipos de datos decimal. Negativos también, menos 1.2, menos 5. Una escala, por ejemplo, de pH en algún momento en la parte industrial, 7 punto algo. ¿Sí? Es importantísimo que una CPU nos permita procesar este tipo de datos decimales. ¿Y cómo se maneja en inglés? Normalmente vamos a encontrar muchas instrucciones como estas, como el double, doble, double. Double es un formato que se usa mucho en inglés para trabajar con temas decimales y también se utiliza el float. O como dicen los estudiantes, el float. Eso significa que a futuro el lenguaje que utilicemos, sea Arduino, Java, lo que sea, pues posiblemente nos toque que trabajar ya estas instrucciones en inglés. Pero ya saben ustedes que vamos a trabajar en formato ¿qué? Decimal. Muy buena pregunta la que hace el compañero Santiago Castaño. No es lo mismo. Cuando hablamos de float, son punto decimal, pero su precisión es más corta. ¿Qué significa que su precisión es más corta? Ejemplo, un float
es esto, por ejemplo, 3.52. Miren que después de la coma hay poquitos números, no es tan preciso. Pero cuando declaramos variables tipo double, 3.5253210. Es decir, que la cantidad de números después de la coma es mucho más amplia, es más preciso. Entonces, ahí está la diferencia entre el formato que vamos a ver más adelante entre float y double. ¿Sí? En este caso, el float es más corto en decimal, en los valores después de la coma. Y el double sí tiene un número súper extenso en cuanto a la precisión. Y ya sabemos, vamos dos tipos de datos, enteros y decimales. Vamos con otro tipo de datos que ustedes se van a encontrar mucho. Es que también en programación podemos manejar cadena de caracteres. ¿Y qué es la cadena de caracteres? Es cuando usted manda un mensaje. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Son mensajes alfanuméricos. Ejemplo, y ojo con lo que voy a decir. Cuando uno va a trabajar en programación, cadena de caracteres como datos de entrada, normalmente la cadena de caracteres, todo lo que usted quiera colocar en un mensaje, tiene que estar en comillas dobles. Entonces, si yo coloco aquí, hola, chicos. Eso es un mensaje. El procesador lo puede, pues valga la redundancia, procesar. Pero él cómo se da cuenta que eso es un mensaje, porque él detecta que están las comillas dobles. Ejemplo, yo puedo colocar aquí otro ejemplito. 1, 2, 3, hola. Todo lo que está aquí mezclado alfanumérico también lo permite trabajar en lenguajes de programación. Mensajes de cadena de caracteres o mezcla entre números y letras. Un correo electrónico, por ejemplo. juanmanuel22@gmail. Ahí hay un poco de caracteres. Está el 22, que es numérico, están las letras, está el arroba. Entonces miren que los procesadores y las CPU me permiten a mí también procesar datos de cadena de caracteres, mensajes completos. Y en inglés a esto se le llama nada más y nada menos que como el famoso string. Cuando ustedes vean en programación estas palabras string, significa que son cadenas de caracteres. La CPU también puede procesar eso. ¿Y por qué es tan importante la cadena de caracteres? Porque, por ejemplo, cuando yo creo un programa, yo necesito mostrarle un mensajito al usuario, ¿cierto? Bienvenido a tal cosa, ¿sí? O también le puedo mostrar al usuario, gracias por utilizar nuestro programa. O le puedo imprimir un mensaje al usuario que diga, por favor, digita un número. Por favor, digita las cuentas del día de hoy. Todos esos mensajes se pueden hacer con la cadena de caracteres. Una alarma, por ejemplo, en un proceso industrial. Si el dato de pH se incrementó, mándenle un mensaje al usuario que diga, alerta, posible, tal cosa. Ah, miren que es muy importante la cadena de ¿qué? De caracteres. Tanto los números enteros como los decimales y las cadenas de caracteres. Que en algunos programas pues se considera como string o también, depende pues del lenguaje de programación, aparece como las siglas STR, como lo colocó el compañero que en el chat, compañero Leonardo. ¿Sí? Dependiendo pues del lenguaje de programación que vayamos a trabajar. Entonces ya llevamos tres tipos de datos, enteros, decimales, cadena de caracteres. Y también nos permite procesar caracteres solitos. No cadena. ¿Qué significa cadena? Que es una palabra pues súper completa, súper extensa. También los lenguajes de programación nos permite prácticamente trabajar con caracteres solitos. Ejemplo, ¿qué es un carácter solito? Ya no se declara con comillas dobles, sino con comillas simples, con una comillita nomás. Y solamente me permite una letra o un número. Cuando usted vea un tipo de dato así, es porque es un carácter. O tú puedes colocar aquí otro ejemplo, el slash, o un ejemplo, la F, o un ejemplo, el 1. Pero si usted ve un dato que está encerrado en comillas simples, no en comillas dobles, sino sencillitas, significa que es un tipo de dato tipo carácter. Y en inglés, ¿cómo se le llama? En inglés se le llama tipo sharp. ¿Sí?
Cuando ustedes vean en inglés el chart, es un carácter, un solo símbolo, una sola letra, un solo número o un solo símbolo, uno solo, no una cadena como la anterior. Esa es la diferencia entre cadena de carácter y carácter. Cadena de carácter es un mensaje, ¿sí? Completo, alfanumérico. Y carácter también es alfanumérico, pero uno solo. ¿Para qué se utiliza esto en la programación? ¿Han visto ustedes cuando llenan un formulario que les pregunta, por favor indique su sexo, M y F? Y hoy en día pues hay que ser muy inclusivos que colocan otros. Esos son cadenas de caracteres cuando tú seleccionas falso o verdadero, por ejemplo, en un formulario. Esos son datos de tipo ¿qué? Carácter, porque solamente es un carácter. Pero usted lo identifica en el lenguaje de programación, que vamos a ver, porque tiene comillitas solamente simples, a diferencia de las comillas que son dobles, que es un mensaje completo, que son cadena de caracteres. Y tenemos otro tipo de dato muy utilizado en programación, que son los datos tipo booleanos. ¿Y qué son estos datos tipo booleanos? ¿Qué significa? Son situaciones cuando nosotros necesitamos tener dos momentos. Un sí o un no. O un falso o un verdadero. ¿Sí? Son sí o no. ¿Encendió o apagó? ¿Es verdad o no es verdad? 1 o 0. Eso también lo maneja la CPU. Datos booleanos. ¿Por qué significa booleanos? ¿Qué significa la palabra boolean? Significa pues que viene del álgebra booleana. Un tema que de pronto tocaremos más adelante que tiene que ver con sistemas digitales. Boolean es de su autor Bull. Es un autor muy famoso de esta regla, que es simplemente tomar decisiones. ¿Es o no es? ¿Blanco o negro? ¿Alto o bajo? ¿Sí o no? O sea, su opuesto. ¿Sí? Y esto se usa mucho también en el tema de programación. ¿Por qué? Porque en algún momento tú necesitas ese tipo de datos. Confírmeme o no me confirme. ¿Dé clic aquí o no dé clic aquí? Entonces son decisiones binarias. Y en inglés, pues uno se encuentra mucho esto con la palabra en inglés boolean. ¿Sí? Que es para que nos vamos acostumbrando poco a poco a la sintaxis que tendremos en inglés. Por ahora me interesa, hay más tipos de datos, ¿sí? Más adelante vamos a hablar vectores y matrices, pero por ahora con esto arrancamos, con los enteros, con los decimales, con la cadena de caracteres, con los caracteres y los booleanos. Y con esto podemos hacer software por doquier, tanto software y hardware como tal. ¿Listo? Entonces ya sabemos que para un algoritmo tenemos entradas, proceso y salida, y estos son los tipos de entrada. No se pueden olvidar nunca de esto, porque si usted se olvida de esto, no sabe cómo arrancar un algoritmo. Esto es vital. Usted siempre tenga en su mente los enteros, los decimales, los cadenas de caracteres, los caracteres y los booleanos, para poder trabajar cualquier tipo de algoritmo que usted quiera. ¿Listo? Entonces quería terminar pues esta sesión con los tipos de entradas para que luego arranquemos el proceso, luego arranquemos los tipos de operandos que podemos utilizar en programación, luego arranquemos con las salidas y ya podamos crear un algoritmo completo. Primero vamos a trabajar pseudocódigo y luego sí vamos a trabajar cada uno de ustedes en la parte práctica y vamos a trabajarlo en el computador. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta que ustedes tengan? Pues esa parte de esto es que yo entré porque un amigo me recomendó el curso. Sí. Y pues quería inscribirme pues, para que me llegara el correo. Claro que sí. Déjenme, yo ya abro por acá. Denme un momentico, les comparto. Les comparto el Excel para que se registren todos. Los que de pronto no se han registrado formalmente. Recuerden que la idea es que este curso también les va a generar como un certificado para que ustedes puedan tener un certificado pues para su hoja de vida, porque pues vamos a trabajar bastante, como te digo, en toda la fundamentación algorítmica, y ya les comparto el link. ¿Alguna duda, pregunta respecto a la temática? ¿Cómo les pareció? ¿Quedaron algunas dudas? ¿Las vamos a resolver? Pues por ahí a mí me quedó todo muy claro. Gracias. Los compañeros que están acá presentes, veo que ya se han ido bastantes. Me imagino que por compromisos, pero bueno, lo importante es que no nos perdamos las sesiones. Igualmente, pues, yo le voy a compartir el video para que tengamos como ese compendio de videos. ¿Qué necesito como requisitos a futuro? Que tengan un computador, ¿sí? Necesito que ustedes tengan un computador a la mano,
porque pues hoy la primera clase pues, necesitamos la parte de fundamentación, pero vamos a trabajar con la parte software, la parte pues de Arduino y la parte de sensórica y actuadores, ¿sí? Necesitamos un computador y una buena conexión a internet, nada más. No necesitamos, no se preocupen pues porque hoy vimos memorias y todo eso, no se preocupen que vamos a tener el supercomputador. No necesitamos por ahora eso, necesitamos un computador para poder trabajar en las próximas sesiones. ¿Alguna otra cuestión, pregunta? Ya les comparto aquí el Google Form. Listo, muchachos. Ya les compartí ahí. Para las personas que no se han registrado, regístrense para poder agregarlos a nuestro Classroom, que es nuestro espacio donde vamos a tener todo el documento. Voy a compartir en libros para que vayan leyendo ustedes. Y vamos a trabajar con base a retos. Cada tema que veamos a partir de la próxima semana, vamos a dejar un reto siempre semanal para que ustedes practiquen, porque pues la idea es que este tema de la programación es muy de hacer. Y obviamente pues vamos a hacerlo a través de retos, a través de una metodología pues que tengo para el curso. Listo. ¿Alguna duda final ya para culminar? Yo creo que todo está bien, gracias. Luisa, muchas gracias, Juan Camilo. No, Juan, todo súper claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tatiana, a ti por asistir y espero pues que sigas por acá. Sí, claro. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad, muy interesante todo, completamente nuevo y pues yo siento que vamos a aprender, por lo menos por mi parte, voy a aprender muchísimas cosas nuevas que me van a ayudar. Yo que estoy viendo la parte de agricultura. Perfecto, de una. Y se puede hacer muchas cosas. El problema es que uno desconoce, pues, de la metodología. Así que te agradezco muchísimo. No, vale, con mucho gusto y ahí pues compartiré toda la información pertinente. Les voy a compartir unos libros muy interesantes. Algunos documentos que yo he hecho también para que ustedes como no solamente se queden con lo que hemos visto hoy, sino que ustedes también puedan dar una leidita. O sea, no vean esto como que, uy, el profesor ya empezó con tareas, véanlo como que ustedes quieren aprender mucho más y que saquen un tiempito pues para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a parar la grabación aquí